Hay muchos puentes aterradores en Maryland. Puedes pagarle a alguien $30 para que te cruce el puente de la bahía de Chesapeake si no soportas los vientos aulladores y las curvas pronunciadas del lado occidental. Pero sin duda, el puente más escalofriante es el puente de DeCourcy, que cruza un pequeño río en el pantano de Greenbrier. Como soy un fanático de lo paranormal, convencí a mi amigo Jack de que me llevara a las 7 puertas del infierno. Se encuentran en un camino de tierra casi inexistente, que a veces queda inundado por las mareas. Las puertas forman parte de una leyenda local. Sé que muchos estados tienen su propia versión, pero la nuestra tiene una particularidad. Es el lugar favorito de Big Liz, el fantasma de una esclava sin cabeza. Para llegar a las puertas, hay que recorrer varios kilómetros por un camino supuestamente embrujado por luces fantasmales. Ese era nuestro plan para esa noche de verano, pero había un problema. Ninguno de los dos tenía coche en ese momento. Por eso contactamos a una amiga en común, Mary, y la convencimos de llevarnos. Al principio, me daba un poco de nervios pedírselo, porque Mary siempre había sido muy sensible a las emociones y a los espíritus, mucho más que yo. Sin embargo, tanto ella como Jack aseguraron que estaría bien, así que nos lanzamos a la aventura. Cuando nos acercábamos al camino que llevaba a las puertas, Jack mencionó que quería intentar invocar a Big Liz. Para hacerlo, había que detenerse en el pequeño puente sobre el río, tocar la bocina 3 veces, encender y apagar las luces 2 veces, y luego apagar el coche. Así lo hicimos, y esperamos durante casi media hora, pero Big Liz no apareció. Nada de una figura cargando su cabeza, con ojos rojos brillantes emergiendo de la niebla. Un poco decepcionados, decidimos seguir adelante. Miré a Mary para decirle que arrancara, y nunca olvidaré la expresión en su rostro. Estaba mirando fijamente hacia adelante, con los ojos completamente en blanco. Mary, la llamé suavemente. De repente, sus ojos se movieron hacia adelante, como si se hubiera encendido un interruptor. Encendió el coche y pisó el acelerador como si fuera un auto manual en lugar de automático. Me sorprendió que su pequeño Fiesta aguantara, porque pisó el gas como una loca. Jack y yo gritamos de horror al ver cómo acelerábamos por el camino. Miré el velocímetro, que subía rápidamente, y luego volví a mirar a Mary. Sus ojos se cruzaron con los míos. Estaban vidriosos, y ella sonreía de una forma inquietante, sin siquiera mirar el camino. Estaba seguro de que ese sería nuestro final, pero de repente, Mary pisó el freno a fondo. Sentí algo salir de ella, como si lo que fuera que la había poseído se lanzara por el parabrisas y siguiera su camino por la carretera. Mary mantuvo el control del coche, que derrapó un poco antes de detenerse en medio del pantano. Con lágrimas en los ojos, que ahora parecían normales, hizo un giro de 3 puntos a toda velocidad y regresó por donde habíamos venido. De repente, Jack gritó. Miré por el retrovisor y vi 2 puntos de luz que no estaban ahí antes. Nos estaban siguiendo. El pequeño coche de Mary avanzó a toda velocidad, pero las luces fantasmales no nos daban tregua. Solo cuando cruzamos el puente, las luces desaparecieron, desvaneciéndose en la oscuridad. Aún así, Mary no dejó de acelerar hasta que estuvimos de vuelta en un camino conocido. Viajamos en silencio todo el camino de regreso a Cambridge, la ciudad más cercana. Solo cuando estuvimos a salvo, Jack y yo le preguntamos a Mary qué había sucedido, pero ella no dijo una palabra. Preocupado, le pregunté a Jack sobre los otros espíritus del camino. Fue entonces cuando me contó sobre el origen de las luces fantasmales. Al parecer, un hombre había ido a ese camino a practicar carreras. Por desgracia, perdió el control al pasar sobre un tramo mojado cerca del puente, derrapó y se estrelló contra un árbol en el pantano. Murió casi al instante. No puedo asegurar que el espíritu de ese conductor poseyera a Mary, pero sé que no tengo prisa por volver a ese lugar, ni por llevarla de nuevo conmigo.
Estaba quedándome en la casa de mi tío y mi madrastra para cuidar a mis primos gemelos de 6 años. La casa estaba justo al lado de un pantano, en las afueras de Canberra. Tendría unos 14 o 15 años en ese entonces. Acababa de acostar a los niños cuando escuché un ruido extraño que venía del pantano, un sonido húmedo, como si algo pesado estuviera hundiéndose en el barro. Supuse que era algún animal salvaje, tal vez una vaca o una oveja que se había desorientado. Traté de ignorarlo, pero el sonido continuó por unos 20 minutos antes de detenerse lentamente. Después de un rato, un croar bajo y distante comenzó a escucharse. Pensé que serían sapos del pantano. No estaba asustada, pero por miedo a que mis primos se despertaran, decidí alumbrar hacia afuera con una linterna para ver qué pasaba. Para mi horror, no había sapos. Vi algo completamente distinto esa noche. Era una figura humanoide alta, de un color verdoso amarillento, que se tambaleaba entre los árboles. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia el pantano. Casi grité al verla, pero logré ahogar el grito en un pequeño gemido. Su piel parecía podrida, como si llevara años en descomposición. Desafortunadamente, mi gemido fue suficiente para que esa cosa me escuchara. Se giró torpemente hacia mí, y sus ojos negros, brillando con el reflejo de la luz de mi linterna, se clavaron en los míos. Sentí que el estómago se me hundía. Solté las cortinas de golpe, con la esperanza de que no me hubiera visto. Pero mi linterna resbaló de mis manos y cayó al suelo haciendo un ruido que parecía retumbar en toda la casa. Entonces escuché un golpeteo. No era como si alguien estuviera rompiendo una ventana, sino como si estuvieran golpeando la puerta principal, insistente y firme. Mis primos se despertaron y salieron corriendo hacia la cocina, gritando. Estaban aterrados, más incluso que yo. Tomé un cuchillo de uno de los cajones de la cocina y con la mano temblorosa me dirigí a la puerta principal. Agarré el pomo, respiré hondo un par de veces para juntar algo de valor y la abrí de golpe. En ese momento, un chillido desgarrador llenó el aire, seguido del ruido de pasos apresurados que se perdían entre los árboles. Cuando miré, no había nada. Fuera lo que fuera, se había ido. No volví a cuidar niños en esa casa nunca más. Desde entonces, me mantengo lo más lejos posible de cualquier pantano. Esto ocurrió hace casi 13 años, cuando tenía 11. De niño, me fascinaba la idea de los fantasmas. Me gustaba pensar que si un ser querido fallecía, aún podía estar cerca de mí. He tenido incontables encuentros con lo que creo que era lo sobrenatural. He visto, o al menos estoy convencido de haber visto, a mi abuela, mi abuelo, mi padrino y a mi primo, quien se quitó la vida. También he visto otras presencias que alguna vez estuvieron vivas. Sin embargo, esas visiones no empezaron hasta que nos mudamos a esa casa. Las casas de la zona estaban construidas sobre tierras que antiguamente eran un pantano. Un lugar con una larga historia de tragedias, ya fueran accidentes o algo más oscuro. No sé quién pensó que era buena idea construir allí, pero ahí estábamos nosotros. Una semana después de instalarnos por completo, comencé a sentir cosas raras en la casa. Por ejemplo, siempre que me quedaba solo por unos minutos, sentía que alguien me observaba. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirándome en la nuca. Esa sensación solo ocurría cuando no había nadie más cerca. Mi cuarto, en particular, era el lugar más incómodo de todos. Nunca me sentía a gusto ahí, a menos que estuviera acompañado. Siempre sentía que había algo, aunque no podía verlo. Las pesadillas comenzaron poco después. Soñaba que algo invisible me perseguía, algo que quería hacerme daño. No importaba a dónde fuera o dónde intentara esconderme, siempre me encontraba. El sueño terminaba justo en el momento en que esa cosa extendía sus manos hacia mi cuello, como si estuviera a punto de atraparme.
Me despertaba empapado en sudor y con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Por miedo a esas pesadillas, empecé a dormir en la cama de mi madre. Durante las 2 semanas que estuve con ella, los sueños desaparecieron. Finalmente, una noche, mi madre me dijo que era hora de que volviera a dormir en mi propio cuarto. Me aseguró que no había nada de qué preocuparme. Recuerdo haberle suplicado que no me hiciera regresar allí, pero ella insistió en que todo estaba en mi cabeza. Esa noche me arropó, se sentó a mi lado y me acarició la espalda hasta que me quedé dormido. Fue entonces cuando las pesadillas volvieron, pero esta vez eran diferentes. En mi sueño, estaba corriendo por un bosque. Esta vez, el ser que me perseguía ya no era invisible. Ahora era un hombre sombrío, de unos 1,80 metros, con un abrigo largo negro, un sombrero panamá negro y botas pesadas. No podía ver su rostro, solo su sombra. Me perseguía con la intención de hacerme daño. Cada vez que intentaba detenerme y esconderme, aparecía justo detrás de mí o frente a mí, obligándome a cambiar de dirección y seguir corriendo. Eventualmente, me llevó hasta el borde de un acantilado. Justo cuando estaba a punto de caer, desperté sobresaltado. Estaba sudando frío y mi corazón latía descontrolado. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la habitación de mi madre y me metí en su cama. Creí que estaría a salvo allí, pero me equivoqué. Lo vi. Esta vez no era un sueño. Era él, caminando por el pasillo hacia la habitación de mi madre. Se detuvo en la puerta, mirándome fijamente, y luego comenzó a avanzar hacia mí. No caminaba rápido, pero tampoco lento. Era como si flotara con propósito, con una precisión aterradora. Yo estaba paralizado por el miedo. No podía moverme ni gritar. Cuando llegó a mi lado, se inclinó sobre mí. Sus manos estaban extendidas, como si fuera a estrangularme. Cerré los ojos y recé, esperando que todo terminara. Cuando reuní el valor para abrir los ojos, ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Después de esa noche, no volví a verlo. Al menos, no hasta hace poco. Poco después de cumplir 22, comencé a notar una sombra oscura en la esquina de mi habitación, justo detrás de la puerta. Cada noche, mientras me quedo dormido, siento que me observa. No sé si es él, pero en el fondo creo que sí. Creo que ha vuelto. Tenía 11 años cuando ocurrió esto, hace un par de veranos. Era pleno verano, y mi hermanastra Abby y su mejor amiga Amy estaban en casa. Ellas tenían 13 o 14 años en ese entonces. Era cerca de las 9:30 de la noche, y estábamos aburridas, sin saber qué hacer, cuando se nos ocurrió salir a caminar. Agarramos una linterna y nuestros teléfonos. Avisamos a nuestros papás que íbamos a dar una especie de aventura nocturna, y salimos. Mi casa estaba en un terreno de unas 5 hectáreas de bosque, de las cuales 3 eran prácticamente puro pantano. Detrás de la casa, todo era cuesta abajo. A la izquierda estaba la carretera, una calle de tierra tranquila. A la derecha, más bosque y las casas de los vecinos. Primero caminamos un poco detrás de la casa y luego decidimos ir hacia la carretera. Al final de esa calle había un callejón sin salida con un pequeño sendero que cruzaba los humedales y llevaba a un río cercano, a unos 400 metros. Estábamos llegando al final del callejón cuando Abby empezó a cantar el himno nacional. Yo, siendo la hermana menor y fastidiosa, comencé a interrumpirla cantando partes al azar, fuerte y de forma ridícula, solo para molestarla y hacerla enojar. Ella se echó a reír y empezó a perseguirme. Corrí y giré alrededor de un basurero, pero justo en ese momento vi una figura alta con una cara blanca parada a solo 1 metro del sendero. No le di importancia. Pensé que había sido algún reflejo de la linterna o algo así. Amy, sin embargo,
nos miró muy seria y nos dijo que nos calláramos. Abby y yo nos quedamos confundidas y le preguntamos por qué. Amy solo señaló hacia el sendero y dijo, ¿no lo ven? Mi corazón se paralizó cuando la vi apuntar hacia esa figura. Era alta, con un rostro blanco, y estaba ahí, inmóvil, mirándonos fijamente. Caminamos unos pasos más hacia ella, pero en ese momento el teléfono de Abby empezó a fallar y se quedó congelado. Ya estábamos algo asustadas, pero no tanto como para salir corriendo todavía. Decidimos dar otro paso hacia la figura para ver mejor qué era, pero justo ahí la linterna dejó de funcionar. Abby trató de encenderla de nuevo, pero nada. Eso fue suficiente para nosotras. Nos dimos la vuelta y corrimos cuesta arriba hacia mi casa. Cuando llegamos al inicio del camino de entrada, volteamos hacia atrás y, de repente, la linterna volvió a encenderse sola. Lo único que vimos fue a Amy, que había bajado unos metros más y estaba completamente quieta. De repente, ella giró hacia nosotras con una expresión aterrada y gritó, ¡corran! Esta vez no nos detuvimos hasta que llegamos a la casa. Entramos corriendo, con el corazón en la garganta. Nuestros papás nos miraron confundidos, preguntándonos qué nos pasaba. Les contamos todo, pero solo dijeron que habíamos imaginado cosas, que si sales al bosque buscando asustarte, te vas a asustar. Nunca voy a olvidar esa noche. Fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Ojalá supiera qué fue lo que vimos. Y si eres de los que disfruta explorar los bosques por la noche, especialmente en el norte de Michigan, ten cuidado. Hay algo ahí afuera, algo con una cara pálida que observa a la gente cuando camina por el bosque. A veces ves cosas que no creerías y quizá ni deberías creer. Hace algunos años, cuando tenía 16, vivía en Luisiana, cerca del Río Rojo. Como pescador apasionado, solía ir diariamente a mis lugares favoritos a ver si lograba atrapar un buen bagre. Un día, a finales de verano, decidí visitar mi rincón favorito como una forma de despejarme de la cantidad de tarea que tendría que hacer en unos días. Era un sitio especial, a unos pocos kilómetros de mi casa, en medio del campo. Mi lugar favorito para pescar era, por decirlo suavemente, poco convencional. La mayoría de las veces pescaba en estanques, pero este lugar era diferente, un pantano, tal y como los que ves en las películas. No era raro encontrarte con caimanes, ratas almizcleras y zarigüeyas por ahí. Me gustaba lo aislado que era, como si el tiempo no hubiese tocado ese lugar en miles de años. Para llegar al pantano, primero pasabas por un claro en un bosque de cipreses que se iba volviendo más denso conforme avanzabas. Después de muchas visitas, había aprendido el mejor camino hasta un pequeño saliente junto al agua, perfecto para pescar. Llegar hasta ahí me tomaba cerca de 1 hora caminando, pero siempre valía la pena. Ese día, al entrar al pantano, noté algo extraño. Todo estaba demasiado callado. No había pájaros cantando, ni ardillas subiendo y bajando de los árboles. Incluso las ratas del pantano, que siempre veía correteando por ahí, habían desaparecido. Era como si todos los animales se hubieran esfumado de la noche a la mañana. Me puse alerta. Sabía que los osos negros eran comunes en esa área, y quizá uno había ahuyentado a las criaturas más pequeñas. Aún así, decidí seguir adelante. Ahora desearía no haberlo hecho. Llegué al saliente, emocionado por la posibilidad de atrapar algo para la cena. Lancé mi línea, pero algo no estaba bien. Usualmente no pasaban ni unos segundos antes de que algo picara en ese lugar, pero esa vez los minutos pasaron, luego horas, y no atrapaban nada. «Maldita sea», murmuré frustrado mientras mi anzuelo se enredaba en una raíz de ciprés. Intenté recuperarlo, pero la línea terminó rompiéndose. Mientras me disponía a poner un nuevo anzuelo, lo escuché. Un sonido tan aterrador que, hasta hoy,
hace que se me erice la piel. Era como el gruñido bajo y amenazante de un caimán, pero sabía que no era lo mismo. No podía ubicar de dónde venía. El sonido comenzó a resonar por todo el pantano, como si viniera de todas direcciones a la vez. Fuera lo que fuera, era enorme. Solté mi caña al agua, presa del miedo. Traté de convencerme de que era solo un caimán, tal vez uno pequeño, y que podría escapar antes de que algo malo pasara. Pero entonces, el gruñido se repitió, más cerca esta vez. El suelo vibró con el sonido, y lo que siguió fue un silbido espeluznante, como el de una serpiente gigante. Y entonces lo vi. Estaba nadando entre los cipreses, a unos 80 metros de distancia. Al principio pensé que era un caimán grande, pero conforme se acercaba, me di cuenta de que ningún caimán podía ser tan enorme. Era una criatura de al menos 15 metros de largo, con una cabeza del tamaño de un hombre. Su espalda estaba cubierta de espinas membranosas, como aletas gigantes. Cerré los ojos, pensando que estaba alucinando. Pero cuando los abrí, seguía ahí, ahora directamente bajo el saliente, mirándome como si yo fuera su presa. Era como algo salido de una pesadilla. Lo más parecido que puedo describir es al Spinosaurus de Jurassic Park 3, pero más esquelético, como si no hubiera comido en mucho tiempo. Su pestilencia a pescado podrido me golpeó el rostro cada vez que respiraba. Sus ojos ámbar parecían mirar directamente dentro de mi alma. Entonces, se levantó en el agua, impulsándose con sus patas traseras hasta quedar a mi altura. Era enorme, al menos 3 metros más alto que yo. Abrió sus mandíbulas, mostrando cientos de dientes como dagas, los más largos de casi 15 centímetros. Gruñó otra vez, un sonido ensordecedor que me dejó petrificado. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Yo esperaba que, en cualquier momento, me atrapara con sus mandíbulas. Pero justo cuando abrió su boca, el sonido de un rifle rompió el silencio del pantano. La criatura volteó hacia la dirección del disparo, emitió un silbido y se lanzó de vuelta al agua, desapareciendo rápidamente entre los árboles. Corrí como nunca en mi vida, tropezándome con raíces y ramas hasta llegar al claro. Cuando llegué a casa, mis piernas estaban adoloridas y mis padres notaron que algo andaba mal. Me preguntaron qué había pasado, pero solo respondí, estoy cansado. Nunca le conté a nadie lo que vi, y ahora probablemente sabes por qué. Nadie me creería, pero también porque sigo tratando de olvidar ese día. Han pasado 3 años, y aunque ya casi no voy a pescar, en mis pesadillas aún puedo escuchar ese gruñido y ver esos ojos ámbar ardiendo en la oscuridad. Mi hogar de la infancia siempre estuvo marcado por algo extraño. Lo que estoy a punto de contar son algunas experiencias paranormales que viví mientras crecía en esa casa. Han pasado años, y aunque pocas personas conocen estas historias, siento que ya no puedo seguir guardándolas. Ahora tengo 27 años, pero estas cosas me ocurrieron desde los 5 hasta los 18, cuando finalmente me mudé del hogar de mi madre a mi primer apartamento. Para empezar, debo aclarar que soy una persona bastante racional. Trabajo como auditora interna para una gran empresa en mi área. Soy madre de un niño de 8 años y tengo 2 perros. Siempre he considerado que tengo los pies en la tierra, pero nunca he negado la posibilidad de lo paranormal. Crecí en un barrio viejo y algo deteriorado de St. Paul, Minnesota, que antes había sido un pantano. Aunque algunas partes se secaron lo suficiente como para construir casas, todavía quedaban restos de ciénagas por todos lados, y aún se pueden ver hoy en día. Mi cuadra estaba llena de familias de clase media intentando construir hogares felices en un área difícil. Nuestra casa, de casi 100 años de antigüedad, reflejaba su edad en cada rincón. Vivía con mi madre
mi hermana Shannon, que era 2 años menor que yo, y nuestro pastor alemán, Jersey. Mi primer recuerdo de infancia es, curiosamente, también mi primera experiencia con algo en esa casa. Recuerdo que estaba sentada en un escritorio que mi mamá había montado en la despensa de la cocina, su improvisada oficina en los años 90, cuando las computadoras apenas comenzaban a aparecer en los hogares. Yo estaba emocionada porque, una vez que mi mamá terminara de trabajar, me dejaría usarla para jugar. Un día, mientras estaba ahí jugando, me invadió un frío intenso. Era extraño, porque era verano y, aunque ya estaba anocheciendo, no debería haber sentido tanto frío. Entonces algo llamó mi atención desde la cocina. Desde donde estaba, podía ver la entrada al cuarto de mi hermana y las escaleras que bajaban al sótano. Pensando que quizás Shannon había pasado corriendo, giré la cabeza para mirar. Pero lo que vi me heló por completo. En la parte superior de las escaleras estaba yo, o, al menos, algo idéntico a mí. Vestía la misma bata de princesa que yo llevaba puesta, pero sus ojos eran negros, completamente negros. Me miraba fijamente. Luego miró hacia las escaleras y volvió a mirarme antes de girarse y comenzar a bajar lentamente, como si quisiera que la siguiera. No lo hice. Puede que fuera una niña, pero no era tonta. Poco después, mi mamá me llamó para que dejara la computadora y me preparara para dormir. A pesar de los años, recuerdo ese momento como si hubiera pasado ayer, y todavía me da escalofríos. Otra experiencia que tuve en esa casa, y que compartí con mi hermana, ocurrió en el sótano. Siempre odiamos bajar ahí. Era un lugar frío y extraño, incluso en pleno verano, y nos daba muy mala espina. Una noche, cuando estaba en secundaria, me quedé cuidando a Shannon mientras mi mamá salía a cenar con unas amigas. Antes de irse, me pidió que comenzara a lavar la ropa, así que, a regañadientes, fui al sótano. Mientras estaba colocando la ropa en la lavadora, de repente escuché cómo varios juguetes comenzaban a sonar al mismo tiempo en el cuarto de almacenamiento. Me sobresalté y, furiosa, pensé que Shannon estaba intentando asustarme. Salí del cuarto de lavado lista para regañarla, pero no estaba ahí. La llamé y ella bajó corriendo desde la sala en el piso de arriba. Le pregunté si había hecho sonar todos los juguetes, pero me aseguró que no, que había estado viendo televisión todo el tiempo. Justo después de decirme eso, escuchamos un gruñido bajo y feroz que provenía de detrás de una de las estanterías en el cuarto de almacenamiento. No esperé a averiguar qué era. Salimos corriendo y nos quedamos abrazadas a Jersey en la sala hasta que mi mamá regresó. Esa fue la única vez que escuché ese gruñido, pero no la última vez que los juguetes se activaron solos. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si nuestra casa estaba embrujada, o si tal vez era el pantano sobre el que estaba construida. Otra experiencia ocurrió cuando ya era adolescente. Estaba tomando una ducha en el baño del sótano por alguna razón que ahora no recuerdo. De repente, escuché un fuerte golpe y al mismo tiempo vi una sombra negra por el rabillo del ojo, justo encima de mí. Salté de inmediato y grité por mi mamá. Me envolví en una toalla y unos momentos después mi mamá bajó corriendo, preocupada, pensando que me había caído. Cuando vio que estaba bien, aunque asustada, me preguntó qué había pasado. Le conté sobre la sombra negra, pero ella pareció restarle importancia. Al menos, eso pensé en ese momento. Hasta que la vi voltearse, con los ojos bien abiertos y la mandíbula caída. Me giré para mirar en la misma dirección y, en el espejo, había una gran grieta con la marca de una mano alargada y borrosa en el vaho. Ni siquiera tuvo que preguntar si era mía, porque si lo fuera, mi mano seguramente estaría sangrando o raspada, y no lo estaba. Ahora, sobre la última y más impactante experiencia que puedo compartir, una que me dice que hay más en este mundo de lo que jamás podría haber imaginado. Como mencioné antes, tenía todo el ático para mí. Como adolescente rebelde,
Me encantaba la idea de que mi familia no pudiera acercarse sigilosamente ni molestarme demasiado. Si realmente querían hablar conmigo o ver qué estaba haciendo, tenían que hacer el esfuerzo de subir las escaleras, atravesar la sala de estar y cruzar el balcón. Para ese momento, ya los habría escuchado venir. En más de una ocasión, veía una sombra negra de un hombre. Parecía una persona mayor por la forma en que el cuerpo de la sombra estaba un poco encorvado, como suelen hacer los ancianos. Nunca hacía nada, solo aparecía en mi habitación por la noche cuando estaba oscuro. Aún así, podía verlo de alguna manera. Era más oscuro que la penumbra nocturna, por lo que se destacaba contra las sombras. Lo veía entrar en mi habitación, mirarme, caminar un poco hacia mí, y luego desaparecer, como si nunca hubiera estado allí. Nunca vi su rostro, solo la sombra. Admito que, con el tiempo, dejó de asustarme. Ni siquiera mi perro se despertaba cuando aparecía, lo cual ya sucedía casi todas las noches en ese punto. Por eso pensé que no tenía intención de hacerme daño. Todo cambió una noche, cuando tenía 17 años. Eran alrededor de las 11:30 de la noche, casi medianoche, y el resto de la casa ya estaba profundamente dormido. Mi leal y amoroso perro, Jersey, yacía una vez más al pie de mi cama. Siempre he sido noctámbulo, así que estaba completamente despierto, escribiendo en mi diario con la ayuda de una pequeña lámpara en la mesita de noche. De repente, sentí una extraña presión en mi cabeza y hombros, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Jersey levantó la cabeza de inmediato y comenzó a mirar fijamente hacia mi armario. De repente, el pomo de la puerta comenzó a moverse, como si alguien intentara girarlo pero no pudiera. Era solo la puerta del armario, así que nadie podía estar ahí dentro, aunque lo intentara, y tampoco estaba cerrada con llave. Luego, el vello de mi nuca comenzó a erizarse, y Jersey empezó a gruñir. Apagué rápidamente mi lámpara y me arrojé al lado opuesto de la cama, donde estaba el perro, y me aferré a ella con fuerza. Jersey siguió gruñendo, pero ahora lo hacía hacia el hombre sombrío que había aparecido una vez más. Esta fue la primera vez que Jersey reaccionó a él, y no podía apartar la mirada de esa figura. Esta vez, él no caminó hacia mí, solo me miró y luego se dirigió a mi armario. Entonces, atravesó la puerta. No sé por qué eso me asustó tanto. Sabía que solo era una sombra, pero nunca había visto algo así antes. Jersey saltó de mi cama y empezó a gruñir aún más fuerte, de manera más amenazante, hacia la puerta del armario. Fue entonces cuando ocurrió. Desde el otro lado de la puerta, escuché cómo mi pesado tocador de roble comenzaba a traquetear. Luego, empezó a sacudirse por completo. No me atreví a entrar, pero podía notar que se movía de un lado a otro, como si alguien o algo estuviera tratando de vaciarlo agresivamente. El mejor sonido con el que puedo compararlo es el de una lavadora desbalanceada durante el ciclo de centrifugado, sacudiéndose violentamente de un lado a otro. El ruido era tan fuerte que despertó a mi hermana y a mi madre. La primera persona que escuché subiendo las escaleras fue mi hermana. Gritaba mi nombre, y podía notar que estaba tan asustada como yo. Mientras tanto, Jersey ladraba y gruñía de una manera que nunca había visto antes. Cuando vi a Shannon, salté de mi cama y corrí hacia ella, sollozando, mientras mi tocador seguía sacudiéndose violentamente. Ella estaba tan asustada como yo al escuchar lo que venía del armario. Unos breves momentos después de que mi hermana entrara a mi habitación, llegó mi madre. Nos abrazó a ambas y con su voz autoritaria, ordenó a mi perro que se fuera con nosotros. Y entonces todo se detuvo. Simplemente se detuvo de golpe. En cuanto lo hizo, la presión, los escalofríos y los pelos erizados en mi cuello desaparecieron, y Jersey se calmó. Nada como eso volvió a suceder, lo cual agradezco. Pero no sé por qué solo se detuvo cuando mi madre habló. No sé por qué sucedió en primer lugar, pero ocurrió. Me mudé de esa casa y de esos pantanos poco después,
cuando tenía 18 años. No sé qué causó esas experiencias, si fue uno o más fantasmas, tal vez un demonio o un poltergeist, pero me alegra ya no vivir cerca de ese lugar. Mi madre terminó vendiendo la casa y se mudó poco más de un año después, cuando se casó con mi padrastro. Pero como mis abuelos todavía viven en el área, a menudo paso por allí de camino a su casa, y cada vez que lo hago, el vello de mi cuello se eriza. Siento que lo que sea que estaba allí todavía está, y que me observa, esperando que algún día regrese. Era mi cumpleaños número 16 cuando mi mamá y yo fuimos a visitar a mis abuelos en Wisconsin. Siempre vamos todos los años a verlos, y por supuesto, a visitar a mi amiga Marley y a mi caballo Penélope. Marley había ido al garaje de mis abuelos para sorprenderme, aunque lo hace todos los años. Llegamos a su casa alrededor de las 11:30 de la noche, después de un largo viaje de 5 horas escuchando la horrible música de mi mamá. Estaba agotado. Marley corrió hacia el coche y me envolvió en sus brazos diciéndome: «Te extrañé, hermanito», a lo que yo respondí: «Yo también, hermanita». Así es como nos decíamos desde que tengo memoria. Ella nació solo un mes antes que yo, pero siempre fue una chica pequeña, de unos 1,55 metros, mientras que yo ya medía más de 1,80 metros. Así que nos llamábamos pequeños. Empezó a contarme todo lo que teníamos planeado hacer esa semana, pero la verdad, no la escuchaba mucho. Solo asentía de vez en cuando, soltando un «cool». Pronto se dio cuenta de que estaba exhausto y me pidió que la llevara a su casa. Al día siguiente, mi mamá había llevado a mi abuela al hospital para ver a mi bisabuela, y mi abuelo estaba afuera tomando algo con sus amigos. Marley y yo estábamos en casa solos, confiados de que no haríamos nada raro, ya que éramos amigos desde pequeños y nunca habíamos metido en problemas. Bueno, al menos no nos habían atrapado. De repente, me dijo: «¿Quieres ir a una aventura?». Pensé, ¿a qué se referirá con eso? Pero le respondí que sí. Sabía que, normalmente, sus aventuras eran divertidas, aunque un poco inesperadas. Se fue al baño y, por si acaso, metí la pistola .22 de mi abuelo en mi mochila y me quedé esperando afuera. Cuando salió, nos subimos al cuatrimoto y nos fuimos. Eran cerca de las 10 de la noche, pero estábamos en una zona rural, sin casas a kilómetros a la redonda. Empezamos a rodar por el camino y me pidió que nos desviáramos por un sendero de tierra. Cuando llegamos al lugar, había un fogón. Encendimos el fuego y nos pusimos a asar malvaviscos, contándonos historias de terror durante unos 20 minutos. Fue entonces cuando, de repente, escuchamos un aullido de pura agonía. Nos levantamos de inmediato y miramos hacia el lugar de donde venía el sonido. Lo que vi me heló la sangre. Era un perro, pero caminaba de una manera extraña, como si tuviera todas las patas rotas. Pensé que era un perro atropellado por un coche. Llamé: «¿Estás bien?». Y entonces, ese perro se puso de pie sobre sus 2 patas traseras y volvió a aullar. Su cuerpo superior parecía el de un lobo, pero no era un perro ni un lobo. Era una abominación de más de 2 metros de altura. «¡Corre!», le grité a Marley. Ella no dudó ni un segundo. Saltó al cuatrimoto y arrancó. Me subí detrás de ella, y ella aceleró a toda velocidad, bajando por el sendero. Pronto salimos a la carretera principal, pero la criatura, con sus patas torcidas y extrañas, seguía detrás de nosotros, alcanzándonos con facilidad. Podía escuchar el sonido de sus garras chocando contra el pavimento. Sabía que no podíamos dejar que nos siguiera hasta la casa. Le pedí a Marley que no mirara hacia atrás, sin importar lo que pasara. Estaba aterrorizado, pero solo pensaba en proteger a mi familia y amigos. Temblando, saqué la 22, aunque no esperaba mucho de ella. Era lo único que teníamos,
y al menos podría darnos tiempo. Apunté, pero fallé 2 veces porque el cuatrimoto iba demasiado rápido. En segundos, la criatura estaría a nuestro alcance, a menos que hiciera algo. De repente, salté del cuatrimoto y caí sobre mis piernas temblorosas. Me estabilicé lo más rápido que pude, apreté el gatillo y disparé. La criatura se agachó, adoptando una postura de acecho, como si estuviera lista para lanzarse sobre nosotros. Una extraña sustancia oscura caía de su mandíbula, brillando a la luz de la luna. Apunté de nuevo y disparé hasta que ya no sentí el retroceso. Abrí los ojos y vi que su boca estaba abierta, intacta. No escuchaba nada por unos segundos. Estaba empapado en sudor y mi corazón latía con fuerza, casi dolorosamente. Entonces, escuché un grito, el mismo que había emitido la criatura antes, y todo se apagó. Desperté en la bañera de la casa de mis abuelos, con Marley sobre mí. Su rostro estaba manchado de rímel, llorando. Me abrazó y me besó, diciéndome que nunca más hiciera algo así. Me costó mucho calmarme y salir del shock. Cuando mis abuelos regresaron a casa, pudimos decir que alguien había entrado y que la munición perdida era de un intento de asustarlos. Más tarde, cuando estuvimos a solas, Marley me contó que volvió a buscarme, armada con una escopeta de 12. Estaba rezando para recordar dónde me había dejado y para que yo siguiera vivo. Y ahí viene la parte que más me asusta de todo esto. Ella dijo que cuando me encontró, yo estaba inconsciente, en el suelo, y esa criatura lobo estaba sobre mí, mirando mi frente. Ella dijo que la estaba lamiendo, dejando pequeñas marcas rojas por el roce de su lengua áspera. Pero en cuanto las luces del cuatrimoto le dieron de lleno, la criatura paró de saborearme, la miró, y luego se retiró hacia el bosque, desapareciendo. Esa cosa pudo haberme matado, pero en lugar de eso, parecía estar disfrutando de mi cuerpo aún con vida. Sé que nunca volveré a esa parte del bosque. No voy a arriesgar mi vida por la de nadie, por la razón que sea.